un deseo concedido. Y aconteció que cuando la llevaba, él la persuadió que pidiese a su padre tierras para labrar. Ella entonces se bajó del asno y Caleb le dijo: ¿Qué tienes? Y ella respondió: Concédeme un don, puesto que me has dado tierras del Negev, dame también fuentes de aguas. Él entonces le dio las fuentes de arriba y las de abajo. Esta porción de la escritura la tenemos en Josué capítulo 15, versículos del 18 al 19. Recordemos, mis hermanas, que ya una vez que Caleb, el valiente Caleb, había conquistado la tierra de Hebrón, ese primer lugar que él pisó cuando 45 años atrás había sido enviado como uno de los 12 espías a la tierra de Canaán para reconocerla. El Señor le prometió en aquel entonces que esa tierra que pisó la planta de su pie sería de él algún día. Había llegado ese momento y cuando él solicitó a Josué, al líder del pueblo de Israel, fue a pelear por ella y Dios se la concedió. Entonces, en este capítulo estamos viendo que faltaba una parte por conquistar de esa tierra de Hebrón y él prometió que le iba a conceder casarse con su hija Axa al varón que la conquistara. El varón que la conquistó, pues él es el esposo de Axa, quien cuando ya después de casarse iban camino de las tierras que le había concedido, le dice a su esposa que le haga una petición a su padre. Y ella, muy decidida, se bajó del asno y le solicita a Caleb esto. Y Caleb no solo le da unas fuentes de aguas, dice los versículos que acabamos de leer, que él entonces le dio las fuentes de arriba y las de abajo para que pudiera labrar sus tierras. Bueno, este es un pequeño recordatorio de lo que venimos estudiando. Observo dos cosas principales. Primero, la determinación de Axa, la hija de Caleb, para pedir a su padre lo que necesitaba. Y dos, la reacción de su padre ante la petición de ella. Esto me recuerda las palabras de mi Señor Jesús cuando nos dice en el Nuevo Testamento: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque cualquiera que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se abrirá. Lo tenemos en Mateo capítulo 7, de los versículos 7 al 11. Esto se hizo palpable en la vida de Axa. Ella le pidió a su padre y su padre le dio. Pero también puedo ver que pidió algo bueno. Ella pidió fuentes de aguas para labrar las tierras, dice la escritura, las tierras que su padre le había concedido antes. Labrar las tierras era realmente algo bueno. ¿Cuántas veces nos sucede a nosotras que no recibimos lo que pedimos porque pedimos mal? En Santiago 4, versículo 3 leemos que Santiago nos dice: pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. O que el Señor nos conceda sabiduría para pedir bien, amadas. Y bien, observo una cosa más. Caleb, el padre de Axa, está pendiente de las necesidades de su hija, porque bien pudo haberla subido al asno y cuando ya se iba, tal vez contemplarla un ratito y darse la vuelta. Sin embargo, me da la idea que tal vez estaba incluso orando cuando la vio partir con su esposo. No lo sé, eso no lo dice la palabra, pero pues normalmente es lo que pasa en la cabeza de los papás cuando se casan nuestros hijos o nuestras hijas. Oramos por ellos para que Dios los bendiga y sobre todo que siempre permanezcan en el camino del Señor.
Bueno, Caleb debió haber estado observando a su hija porque dice la escritura que cuando él vio que se baja, literalmente no dice cuando él vio, pero sí dice que Axa se baja del asno y entonces su padre le pregunta, ¿qué tienes? Dice la palabra en Salmos 34:15, los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Las necesidades serán suplidas y las necesidades de cada uno de sus hijos y sus hijas conforme a su perfecta voluntad. Aplicación personal. Debo pedir sabiduría a Dios para pedir no para mis deleites personales, sino acertadamente. Mi Padre está listo para concederme lo que le pida. Y número 2, debo identificar mi necesidad o mis necesidades y animarme, decidirme a pedirle que Él supla. Y bueno, que así sea, mis amadas, que nuestra fe, nuestra confianza esté totalmente depositada en el Señor. Recordemos siempre de nuestro devocional antes de terminarlo, hacer un espacio, meditar en lo que el Señor nos ha enseñado de ese capítulo que leímos, lo que nos mostró, lo que escribimos, lo que reflexionamos y arrodillarnos en oración. Si no nos es posible físicamente, que nuestro corazón esté humillado ante el Señor, inclinado ante Él y pedirle con todo nuestro corazón que vaya haciendo los cambios en nuestra vida, que cada día muera un poco la carne y nuestro espíritu se avive más, Señor. Que cada día seamos mejores hijas suyas para su honra y gloria. Que Dios las bendiga en este día y que el Señor sea propicio, que llene de luz el hogar de cada una.